Octubre de 1492. Cristóbal Colón descubre América. Es su momento de triunfo, ganando su lugar en la historia. Pero la epopeya de Colón no acaba aquí. Mucha gente desconoce que cruzó el Atlántico otras 3 veces. Y lo arriesgó todo. Su fortuna, su reputación, incluso su cordura. ¡Ábreme, te digo! Su último viaje fue su apuesta más atrevida. El increíble viaje definitivo hacia lo desconocido, más allá de los límites de los mapas. Si hubiera sido alguien que en 1492 no hubiera hecho algo que eclipsara todo lo demás, lo consideraríamos uno de los viajes más importantes de todos los tiempos. Es una batalla contra los elementos, los pueblos nativos e incluso su propia tripulación. Es un viaje asombroso y ha sido olvidado totalmente. Pocos saben que el hombre que descubrió el Nuevo Mundo acabó arruinado, náufrago y destrozado. Esta es la historia del olvidado viaje final de Cristóbal Colón. El último viaje de Colón. El viaje perdido de Colón ha alejado a su tripulación de su hogar durante más de 5 meses y siguen sin tener el fin a la vista. La flota sigue la costa buscando una ruta hacia Japón y China. Muchos empiezan a creer que no existe. Aunque no lo saben, han recorrido toda la costa de América Central. Una hazaña impresionante incluso en nuestros días. Pero el paso occidental sigue siendo esquivo. Para empeorar las cosas, Colón ha llegado a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. La costa este de Panamá quizás es uno de los lugares más húmedos de América Central. Hay sitios donde llueve 300 días al año. En realidad es como un pantano, un gigantesco manglar, y puede que el peor lugar para un ser humano. Incluso hoy, esta zona, conocida como la Selva del Darién, sigue siendo uno de los últimos lugares impenetrables de la Tierra. Todo está húmedo, empapado, inundado. La ropa empieza a podrirse enseguida. Entre tormenta y tormenta salen los insectos, los mosquitos. Por supuesto, las enfermedades campan a sus anchas. La malaria, las fiebres, son endémicas en toda esa parte de la costa. Colón recuerda cómo su tripulación empieza a perder la esperanza. La gente estaba ya tan molida que deseaba la muerte y salir de tantos martirios. Cansados, hambrientos y desesperados, los hombres pierden rápidamente el respeto por Colón. Todo por su obcecado intento de encontrar el paso occidental a Oriente. Por primera vez, incluso el propio Colón duda de que pueda tener éxito. Teme que solo sea cuestión de tiempo que su tripulación se amotine. Además, sufre grandes dolores. La artritis que padecía desde su primer viaje ha vuelto para acosarlo de nuevo. La enfermedad se extiende por todo su cuerpo y empieza a afectar a su salud mental. Estaba a punto de dejarlo todo, de escapar si fuera posible con mi vida. Pero entonces, sin previo aviso, más de 200 días después de comenzar el viaje, Colón hace algo extraordinario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Quiero que dan vuelta el barco. Para asombro de su tripulación, Colón ordena que los barcos den media vuelta. Tras años de honda convicción, decide desistir de la razón que lo ha llevado tan lejos. Abandona la búsqueda del paso occidental. Por el oro.
Colón renunció a buscar el paso occidental porque pronto le quedó claro que no iba a encontrarlo. Los indios que había visto en el este de Panamá empezaban a parecerse demasiado a los que había visto en la costa de Venezuela. Además, estos indios le habían dicho que no había ningún paso por agua. Colón cambia su objetivo de exploración y búsqueda del paso por el de explotación en busca de oro. Navega por la costa hasta Veragua, en el actual Panamá. Los indios le habían dicho que estaba inundada de oro. El hermano de Colón, Bartolomé, organiza inmediatamente una misión hacia las montañas. Si encuentran oro, al menos tendrán algo con lo que redimirse ante los monarcas españoles. Y Colón no podía haberse dirigido a un sitio mejor. Oro. Aquí. Pepitas de oro, cobre y plata bajan de las laderas de las colinas de Veragua, arrastradas por ríos y arroyos. Con las bandejas esas con agujeritos. Aquí está, cuidadlo. Lo hemos encontrado. Bien hecho, Bartolomé. Al principio todo fue bien. Colón trabó amistad con los indios locales, los Guaymí. Los primeros exploradores españoles nos dan muchos detalles sobre las comunidades indias que vivían en la costa de Panamá. Sin duda, eran comunidades desarrolladas que comerciaban con oro, tenían jefes y probablemente organizaciones bastante complicadas, casi de Estado. No construían pirámides ni ciudades como los mayas del norte, pero aún así eran sociedades bastante evolucionadas. A lo largo de sus viajes, Colón había establecido relaciones comerciales con los indios que encontraba, intercambiando artículos sin ningún valor como cerámica rota y abalorios de vidrio por oro y perlas. Al principio los Guaymí estaban satisfechos compartiendo su riqueza, pero Colón malinterpretó su hospitalidad como una señal de que eran fáciles de someter. Quería algo más que simple comercio. Colón quería explotar sus riquezas, colonizar sus tierras y convertirlos al cristianismo. Aunque Colón nació en una época en la que la conversión de los nativos al cristianismo era considerada un deber, su visión religiosa lo sitúa en un lugar aparte de otros exploradores. Colón era un hombre casi... Supongo que hoy se diría que es más papista que el Papa. Normalmente siempre tenía presente la religión, rezaba mucho, le pedía o les exigía a sus hombres que rezaran mucho. Y al final de su vida se había hecho todavía más devoto si cabe. Que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Pero Colón no logra convertir a los Guaymí al cristianismo. Los indios han comprendido que los españoles no pretenden hacer una estancia corta. Y sus sospechas se confirman cuando 4 meses después de desembarcar en Veragua, Colón ordena a sus hombres adentrarse en busca de más oro. Da instrucciones a su hermano Bartolomé de establecer una colonia con 80 hombres. Pero cuando se internan, el escribano de la flota, Diego Méndez, hace un alarmante descubrimiento. Espía a los indios escondido en la selva. Se están preparando para la guerra. Los indios en Panamá, sin duda, eran más belicosos que los que había encontrado en la Española. Desconfiaban menos de los españoles, y cuando comenzaron a desconfiar, tenían más capacidad de emprender ataques militares contra ellos que los que Colón había encontrado en la Española. La guerra está a punto de estallar. Once meses después de salir de España, Colón prepara sus barcos para dejar la costa de Veragua, en la actual Panamá. Uno hace tanta agua que tienen que abandonarlo.
A bordo de la capitana, Colón planea su ruta de vuelta a casa. Pero también quiere construir una poderosa colonia que provoque admiración en la corte española. Deja a 80 hombres en tierra bajo el mando de su hermano Bartolomé y de su escribano Diego Méndez. El asentamiento es bautizado como Belén. Pero los futuros colonos están a 8.000 kilómetros de su tierra. Son vulnerables al clima inhóspito, a las enfermedades y al hambre. Y los pueblos nativos se han vuelto en contra. El 6 de abril, cuando parece que la flota principal va a partir, lanzan su ataque. Los españoles consiguen darle la vuelta a la situación y responder al enemigo. Aunque los superan en número por 10-1, tienen una gran ventaja: las armas de fuego. Los hombres tenían armas como esta, el arcabuz. Representaba una gran mejora con respecto a las primeras armas de mano. La pólvora se usaba desde 160 años antes del último viaje de Colón, y las primeras armas de mano tenían un cañón muy corto, pero había que dispararlas con una mecha separada. Había que usar las dos manos, eran pesadas y resultaba difícil apuntar. El arcabuz fue una gran mejora. Se podía usar esta palanca bajándola para cebarlo. Voy a disparar a un cerdo, que es lo más parecido a la carne y los huesos humanos. Quiero ver qué daños provoca un arma de este tipo. Así que abro la recámara y apunto. Mirad, ha hecho una herida limpia. Ha atravesado esta gruesa piel de cerdo. Si miramos por detrás, vemos el orificio de salida. No es de extrañar que estas cosas provocaran tanto terror a los nativos. Las heridas que provocaban debieron dejarlos consternados. ¿Cómo podía ser? Aquí puede notarse el hueso. Está astillado. Es una manera muy desagradable de morir. Pero aunque los españoles tenían una ventaja tecnológica, sus armas se recargaban con lentitud. Las condiciones tropicales humedecían la pólvora y dificultaban el disparo. Los indios, sin embargo, eran rápidos y ágiles. Además del arco, usaban un arma mucho más adecuada para el combate a corta distancia. En la lucha cuerpo a cuerpo, los indios usaban un palo que llamaban macana. Se hace de madera de palma, que es muy dura, tanto que incluso se puede afilar un poco, lo que hace que desgarre al golpear. Hay dibujos españoles que nos muestran esta macana en acción. El simple hecho de que tuvieran esto significa que los indios poseían cierta cultura de la lucha cuerpo a cuerpo. Un golpe con las dos manos tiene una potencia tremenda. Trata de cortarme la cabeza aquí, por ejemplo. Puedo usar el palo para desviarlo y darte un golpe con las dos manos en la mandíbula. Las articulaciones son especialmente vulnerables a los golpes con un palo. Soy muy ágil, no llevo armadura y eso me da una gran movilidad. Puedo acercarme y clavarle un extremo en la cara y hundirle la nariz en la nuca. Hasta puedo quitarle la espada. Atácame. Usando el mango como palanca te la puedo arrancar y dejarte sin rodilla y machacarte la cabeza. Aun llevando casco provocaría una tremenda conmoción o una hemorragia cerebral. En el primer ataque, los indios consiguieron herir a 7 españoles y matar a 1. En la costa, los barcos que le quedan a Colón están a punto de partir. Almirante, almirante, es una masacre. Han matado a todos en la colonia, es una masacre, almirante. Pero cuando oye que sus hombres están siendo atacados, Colón por fin se da cuenta de que su sueño de establecer una colonia se desvanece. Parece que el desastre se ceba con él continuamente. Y una vez más, se vuelve a Dios en busca de salvación.
Trepé al punto más elevado de la nave, gritando con voz temblorosa, con lágrimas en los ojos, implorando: «¡Sálvame! ¡Tu hijo Cristóbal!». ¿Por qué? ¿Por qué me abandonas? Pero sus colonos están en tierra y siguen sufriendo. Han matado a 10 indios. Pero los atacantes se reagrupan y montan otra emboscada, matando indiscriminadamente. Abrumados, los supervivientes deciden que su única opción es huir hacia los barcos. Vamos, hombres. Diego Méndez, un hombre que ha comenzado el viaje como simple escribano, toma la iniciativa heroicamente en tierra. Dando viajes, Méndez lleva a los sobrevivientes a las naves que aguardan. Ya vuelvo a por ti. Los planes de Colón para Veragua han acabado. No tiene más opción que volver a España y admitir que su cuarto viaje ha sido un completo fracaso. Los vapuleados barcos huyen de los horrores de Veragua, pero el viaje de vuelta será más peligroso que cualquier cosa por la que hayan pasado hasta entonces. El último viaje de Cristóbal Colón ha ido de la calamidad al desastre. Salió de España hace casi un año y ha navegado más allá del mundo conocido hasta las atroces costas de Panamá. Pero muchos de sus hombres han muerto por enfermedades o a manos de los indios. Lo único que puede hacer ahora el gran explorador, el almirante de la mar Océana, es huir a toda prisa. Decide escapar hacia el norte. Tiene por delante una vasta extensión de mar abierto. La esperanza de Colón es encontrar vientos que lleven su atribulada flota hasta la Española y desde allí volver a España. Pero tienen un serio problema que no pueden ignorar. Todos los barcos se hunden lentamente. Partí en nombre de la Santísima Trinidad la noche de Pascua, con los navíos podridos, comidos de broma y hechos agujeros. Estaban plagados de un conocido peligro de las cálidas aguas tropicales. Unos parásitos marinos microscópicos estaban convirtiendo los cascos en coladores. Incluso hoy, estas bellas aguas del trópico siguen ocultando este peligro letal. Los calafates del Caribe lo conocen demasiado bien. Ese es un caracol que le llaman neutilo y ese caracol se come la madera y le deja un caracol plateado adentro en el empacho de la madera que se comió. Entonces por eso se pudre y no... La primera vez que Colón se dio cuenta del problema fue en Veragua. Podía haber reparado allí los barcos, pero no lo hizo. Y lo peor era que los calafates experimentados habían perecido a manos de los indios. Ninguno de los marineros supervivientes sabía cómo hacer las reparaciones. Los barcos estaban condenados. Lo único que podían hacer Colón y sus hombres era rezar por encontrar tierra y achicar para salvar la vida. Uno de los problemas de estos barcos era que estaban haciendo agua continuamente, así que había que tener un modo eficaz de achicar la de las entinas. Utilizaban una bomba de aspiración que consistía básicamente en un tubo y un pistón que sacaba el agua de las entinas y la vertía en la cubierta. Era un momento extremadamente peligroso. Los maltrechos barcos eran muy vulnerables y el clima volvía a ponérseles en contra. Sería la cuarta tormenta que los azotara en este viaje. Colón registró este calvario en su diario.
La mar brava me hizo fuerza y hube de volver atrás. De golpe perdí 3 anclas. A la medianoche parecía que el mundo se ensolvía. El ancla que me quedaba fue ella, después de nuestro Señor, quien me sostuvo. Los navíos siguen llenándose de agua. Cada minuto cuenta. El achique se mantiene de día y de noche. Finalmente pasa la tormenta. Al cabo de 6 días, cuando ya era bonanza, volví a mi camino, perdido ya del todo de aparejos y con los navíos foradados de gusanos, más que un panal de abejas, y la gente tan acobardada y perdida. Utilizando los mapas que había confeccionado en sus viajes anteriores, Colón intentaba guiar a la flota hacia la salvación. Los barcos avanzaron a duras penas lo justo para alcanzar tierras acogedoras. Consigue llevar los 2 barcos al norte del Caribe. Y finalmente se hunden en la isla de Jamaica. Los barcos de Colón llenos de bromas encallan finalmente en la arena de Jamaica. 20 hombres de la tripulación habían muerto. Colón ya no se parece en nada al héroe conquistador del Nuevo Mundo de su primer viaje. Una de las singularidades de la biografía de Colón, que la mayoría de la gente no conoce, es que uno de los marinos más grandes de la historia acabó su carrera encallado en una isla desierta. Y ese fue el fin de sus días como navegante. Ahora su mayor reto es sobrevivir. Pero Colón no se encuentra en condiciones de mandar. Al final del 4.º viaje, Colón sufría una serie de dolencias. Gota, artritis, a veces no podía caminar. También padecía episodios de pérdidas de visión. Es verosímil y probable que eso afectara su claridad mental. Colón ordena a sus marineros levantar un campamento con los restos del naufragio. Pero su situación es desesperada. La tripulación ha pasado casi 2 meses en el mar desde Veragua. La comida se ha acabado y temen dejar la orilla a causa de los indios hostiles del interior. Solo un hombre está dispuesto a tomar la iniciativa. Diego Méndez, que se unió a la tripulación como simple escribano, asume ahora el liderazgo. Claro que sí. Más tarde escribió sobre las medidas que tomó para salvar a la tripulación. Repartí la última ración de vino y galletas. Espada en mano, me dirigí con un grupo de hombres al interior de la isla, ya que hasta entonces nadie se había atrevido a buscar comida para el almirante y sus hombres. Por la gracia de Dios encontré a nativos tan dóciles que no me hicieron ningún daño. Por el contrario, me dieron la bienvenida y me proporcionaron comida de buen grado. Teniendo alimentos frescos para sus hombres, Colón puede dedicarse a buscar la manera de volver a casa. Pero se da cuenta de que hay muy pocas esperanzas de que un barco llegue allí por casualidad. Ninguno ha pasado por Jamaica desde 1494, hace 8 años. Pero ahora Colón tiene un plan. Basándose en las cartas y cálculos que hizo en sus 3 primeros viajes, cree que sabe con bastante exactitud dónde está su tripulación con respecto a la colonia española de Santo Domingo, en la isla de la Española. Calculando que la Española se encuentra a unos 160 kilómetros, Colón le pide a Diego Méndez que recorra en una canoa el último y arriesgado trecho para dar la alarma y traer un barco de rescate. Pero de hecho le pide a su escribano que se embarque en una misión suicida desde Jamaica a la Española. Temiendo que el resto de tripulantes sientan envidia, Méndez sugiere a Colón que ofrezca el intento a todos los hombres. El almirante reunió a todos sus hombres y les propuso la empresa, igual que me la había propuesto a mí. Una canoa, para pedir ayuda. ¿Hay algún voluntario? Lo escuchan, pero todos permanecen callados. ¿Nadie? Dije: Señor, solo tengo una vida, pero la arriesgaría al servicio de vuestra merced y por el bien de todos los presentes.
Con el plan en marcha, Colón se dispone a escribir una carta a sus protectores, los reyes católicos. Espera que Méndez pueda entregarla. Pero esta carta delata que Colón es un hombre que no solo sufre en su cuerpo, sino también en su mente. Yo vine a servir de 28 años y ahora tengo el cuerpo enfermo para siempre. Yo he llorado hasta aquí a otros. Haya misericordia agora el cielo y llore por mí la tierra. No tengo solamente una blanca. Llore por mí quien tiene verdad, caridad y justicia. Méndez espera hasta que las condiciones meteorológicas son perfectas y parte a su heroica misión. Ha reclutado a algunos remeros indios y ha cogido provisiones suficientes para solo 3 días. Tiene por delante 160 kilómetros de mar abierto entre Jamaica y la Española. Correrán el riesgo de atravesar las poderosas corrientes oceánicas, incrementadas al pasar entre islas. La deshidratación y los tiburones son peligros siempre presentes. Méndez y su tripulación de indios deben soportar temperaturas de 27 grados centígrados durante todo el día en un bote abierto. Sin protección contra el sol, uno de los remeros indios muere de un golpe de calor y es arrojado por la borda. Los 2 últimos días no comimos ni bebimos, porque se nos habían acabado las reservas. Gracias a nuestro Señor, después de 5 días, llegué a la isla de la Española. Muchos nativos se acercaron trayéndonos muchas cosas de comer y estuvimos allí descansando durante 2 días. Parece que Méndez ha logrado su objetivo. Pero ahora tiene que afrontar su tarea más difícil: convencer al gobernador de la Española, uno de los enemigos más acérrimos de Colón, para que envíe ayuda a Jamaica. Al otro lado del mar, en el campamento de Colón, el tiempo se acaba. Han pasado 2 años y medio desde que la flota de Cristóbal Colón zarpó de España en su 4º viaje. Ahora el almirante y lo que queda de su tripulación están encallados en Jamaica. El salvador potencial, Diego Méndez, se fue hace 6 meses. La última vez que lo vieron, remaba en el horizonte. No saben si está vivo o muerto. No han visto ninguna señal de ayuda. Hay indicios de motín. En un momento dado, los hombres comprendieron que no iban a ir a rescatarlos. Pensaban que Colón no hacía lo suficiente para que lo rescataran. Estaban hartos, habían pasado muchas calamidades en este viaje: huracanes, ataques de tiburones, ataques de los indios, de todo. Finalmente se habían hartado e intentaron encontrar algo mejor. 2 de los capitanes de Colón, los hermanos Francisco y Diego de Porras, deciden sembrar las semillas del motín. Incitan a otros miembros de la tripulación a cuestionar el mando de Colón. Planean entregarle un documento culpándolo por los desastres del 4º viaje. Luego los amotinados pretenden seguir a Diego Méndez e ir en canoa desde Jamaica a la Española, buscando la protección del gobernador Obando, que odia a Colón tanto como ellos. No te arrepentirás. Tú, sin embargo, sí. Sí, vas para allá. Con un pequeño grupo apoyándolo, Francisco de Porras se amotina. ¿Pero cómo se atreve a entrar así? Se enfrentan a Colón y le plantean sus exigencias, pero Colón está demasiado débil para defenderse. Devolver a España. ¡A Castilla! ¡A Castilla! ¡Marineros! ¡Ha llegado el momento! ¡A Castilla! 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 Colón no tiene fuerza suficiente para imponer su autoridad. Abandonado por la mitad de la tripulación, se dispone a acostarse. Pero con canoas sobrecargadas y un mar tempestuoso, los conspiradores son incapaces de llegar a Jamaica. 2 veces lo intentan y las 2 fracasan. Los rebeldes se ocultan en la selva y poco a poco destruyen las relaciones amistosas que Diego Méndez había establecido cuidadosamente con los indios.
Los hermanos Porras violan a una indígena, roban comida a los indios y también los ponen contra Colón. ¡Padre! ¡Padre! Cansados de las constantes exigencias de los españoles, los indios deciden interrumpir la entrega diaria de alimentos a Colón. Finalmente parece que el tiempo se acaba para el gran explorador. La única esperanza de rescate de Colón, Diego Méndez, está a más de 160 kilómetros en las selvas de la Española. Busca al gobernador Nicolás Obando, con la esperanza de persuadirlo para que envíe una misión de rescate. Pero la historia del odio entre Colón y Obando es antigua. Obando rechazó ofrecer un puerto seguro durante el huracán al principio del cuarto viaje. Ahora volverá a darle la espalda. Encontré al gobernador Obando. Me retuvo en la selva durante 7 meses. Obando está demasiado ocupado para ayudar a Colón. Está librando una guerra cruel contra los indios taínos. Ha pasado a cuchillo a 84 caudillos nativos. Incluso ha ahorcado a la reina madre Nacaona. Al otro lado del mar, Colón tiene una última idea para salvar a su tripulación y a sí mismo. De nuevo, se dirige a los cielos. Quizás sea un líder de hombres desastroso, pero sigue siendo un navegante y explorador excelente. A lo largo de sus viajes, Colón ha usado una innovadora técnica denominada navegación celeste. La navegación celeste es el arte de encontrar la posición en el océano observando las estrellas y el sol. En la época de Colón usaban un aparato llamado cuadrante, que es básicamente un cuarto de círculo que permite medir el ángulo del sol o las estrellas sobre el horizonte. También podía usarse un astrolabio, que es un aparato similar, pero es un círculo completo. Con la estrella polar se obtenía la latitud. Colón había usado estos conocimientos para calcular la latitud, la posición al sur en la que están las islas del Caribe. Incluso en su estado desesperado, abandonado por la mitad de su tripulación, ha seguido tomando lecturas. Ahora puede darle un uso extraordinario a este conocimiento. Con un almanaque con 30 años de predicciones lunares, descubre que en 3 días, el 29 de febrero de 1504, habrá un eclipse lunar visible en Jamaica. Colón sabe que si el eclipse ocurre cuando esté en tierra, será capaz de calcular la posición al oeste a la que ha navegado su flota, y lo que es más importante, podrá aterrorizar a los indios. Bien. Colón le dice a los isleños que su Dios está furioso con ellos por negarles la comida. Los cielos van a mandar una terrible señal de la ira de Dios. Que oscurecerá la luna. Les anuncia que una enorme sombra caerá sobre la luna. Con un calendario lunar de 13 meses y una mitología llena de supersticiones, a los indios no les es ajena la idea de que la luna muestre señales de Dios. Al acercarse la noche, Colón espera lo que cree que será una exhibición extraordinaria de los cielos. La Tierra, al interponerse entre el Sol y la Luna, proyecta una sombra roja sobre nuestro satélite. El genial navegante demuestra espectacularmente tener razón. Colón predijo un eclipse lunar que realmente ocurrió. Los taínos debieron sentir muchísimo miedo de él y creerían que tenía los poderes de un veique, algo parecido a lo que llamamos chamán. El símbolo del veique era la luna, y Colón la controlaba. Hay que recordar que un veique era tan poderoso que para matarlo no solo había que hacer que su corazón dejase de latir, sino que había que arrancarle los ojos y las partes pudendas. El hijo de Colón, Hernando, escribió lo que pasó después.
El eclipse empezó cuando salió la luna y se hizo cada vez mayor a medida que ascendía. Los indios estaban atentos y tan asustados que con grandes gritos y lamentos vinieron de todas partes con provisiones, suplicando al almirante que intercediera por ellos ante Dios. Pero lo único que ha conseguido el genio de Colón es comida y tiempo. Necesita desesperadamente ser rescatado. Colón lleva más de un año perdido para la civilización europea, náufrago en Jamaica. Diego Méndez ha remado hasta la Española hace ya 8 meses y aún no hay indicio alguno del rescate. Lo más irónico de este viaje es que a Colón le enfurecía mucho la posibilidad de que otras personas consiguieran permiso para explorar el Caribe. Pero cuando naufragó, estaba esperando que esas mismas personas lo encontraran y le salvaran la vida. Para empeorar la situación de Colón, la mitad de su tripulación se había amotinado y se ocultaba en la selva armada hasta los dientes. Finalmente, el gobernador Obando envía un barco a Jamaica que fondea a distancia. Solo el bote del capitán llega al campamento de Colón. Traigo esto del gobernador Obando. ¿Eso es todo? Sí. Le lleva un cerdo asado, algo de vino y los saludos del gobernador. Pero, sorprendentemente, no le ofrece el rescate. Este es el mayor de los insultos. Aunque Colón se enfrenta a una muerte segura, Obando se burla de él. Obando no quería ver a Colón en Santo Domingo nunca más, así que esperaba que muriera en esa playa. Pero al menos las noticias de que Diego Méndez estaba a salvo en la Española y buscaba un barco de rescate dieron a Colón alguna esperanza. La situación en Jamaica, sin embargo, estaba a punto de empeorar. Los amotinados dirigidos por los hermanos Porras tramaban hacerse con el control del campamento de Colón. Vamos a quedar aquí, indefinidamente. Incluso los leales estaban a punto de amotinarse después de ver cómo el barco de Obando desaparecía inexplicablemente en el horizonte. Cuando Colón envía un mensajero para hacer las paces con los amotinados, solo consigue provocarlos aún más. ¿Ahora Colón quiere la paz? Sí, vamos. De batalla. Solo una cosa resolvería el conflicto entre los amotinados y los leales: la violencia. El hermano de Colón, Bartolomé, supo que los hermanos Porras se acercaban dispuestos a entrar en combate. Sustituyendo a Colón como tantas veces antes, Bartolomé armó rápidamente a los hombres que aún tenían fuerzas para luchar. Al colocarse la armadura de Colón, Bartolomé comprende que el nombre y la reputación de su hermano dependen de él. Es una pelea que tiene que ganar. A falta de pólvora, será el frío acero el que decida. Cuando Bartolomé se enfrentó a los rebeldes, lo hizo en una lucha cuerpo a cuerpo. Como nos han contado, no tenían arcabuces ni ballestas, eran espadas contra espadas. La espada española, muy parecida a la medieval de la que descendía, es una hoja ancha de 2 filos y con punta, equilibrada en el extremo por un pomo, que se suele usar como porra. Utilizaban un escudo redondo llamado rodela. Los leales consiguen expulsar a muchos amotinados del campo de batalla. Al final, los únicos hombres que siguen combatiendo son Bartolomé y Francisco de Porras. Cuando se usan una espada y un escudo en un duelo, se pueden usar de diferentes maneras. Si me atacas a la cara, Ludwig, puedo desviarla y pegar rápidamente un tajo aquí. Pero él también usa su agilidad para quitarse de en medio, lo cual resultaría difícil con otros hombres en la batalla.
pero en un duelo tienes que hacer uso de tu agilidad. Si me atacas a la cabeza, puedo dar la vuelta, ponerme detrás de ti y cortarte los tendones de la corva. Prueba a cortar este cuello. Puedo venir por aquí, atravesar tu defensa con un golpe en la cara y tirarte al suelo de un rodillazo. Utilizaban todo el cuerpo, patadas, todo. Y esto es lo que pasaba. Bartolomé demuestra ser el más fuerte y vence a porras. Pero en este momento crucial decide perdonarle la vida. Con su cabecilla derrotado, el motín se acaba. Un mes después, llega por fin el rescate. Una carabela enviada por Méndez llega a Jamaica. Increíblemente, después de todas sus penurias, 110 de los 140 miembros de la expedición han sobrevivido. Al fin se dirigen a la Española. Pero debido a los fuertes vientos, se ven obligados a detenerse por el camino. Un viaje que Diego Méndez hizo en 4 días en una canoa costará a Colón y a sus maltrechos marineros un total de 45 días en una carabela. Incapaces de embarcarse en un viaje de vuelta a España, muchos de los hombres deciden quedarse para siempre en la Española. Preparados para recibir al señor Cristóbal Colón. Más de 2 años después de su partida, Colón y su hijo Hernando encuentran una carabela que los lleve de vuelta a España. Bienvenido a mi barco. Le presento a mi tripulación. Totalmente humillado, Colón tendrá que pagar su pasaje. Digo que por bienvenido a casa. Es un final ignominioso para su carrera de explorador. Por aquel entonces, Colón había fracasado en todas las obras que había pretendido culminar. No había encontrado un paso a Asia. No había podido establecer colonias como esperaba. No había fundado grandes puertos repletos de barcos. El comercio de Asia. A este respecto, creo que es fácil comprender la decepción que sentía al final del 4.º viaje. Colón pasó el resto de su vida intentando recuperar sus derechos sobre el Nuevo Mundo que le habían retirado los reyes, pero no le devolvieron nada. Para Colón el 4.º viaje fue un desastre. No había conseguido salvar su reputación ni su fortuna. A la edad de 55 años, menos de 2 después de haber vuelto de su último viaje, Colón muere siendo un hombre destrozado. Sus últimas palabras son una oración a Dios. Los herederos de Colón reivindicaron incansablemente los derechos perdidos de la familia sobre el Nuevo Mundo, pero no consiguieron el respaldo de los soberanos. Toda la reputación de Colón declinó y la gloria de sus descubrimientos se transmitió a otros. Con el tiempo su nombre dejó de asociarse con el Nuevo Mundo. América fue llamada así por Américo Vespucio, quien escribió en 1505 sobre sus propios viajes al Nuevo Mundo. En menos de 2 décadas, la verdad sobre el paso occidental por fin salió a la luz. En 1523, Vasco Núñez de Balboa dirigió una expedición por tierra a través de Panamá hasta el Pacífico. Y en 1519, el explorador portugués Fernando de Magallanes descubrió el verdadero paso occidental hacia el este. Hernando, que empezó el viaje siendo un niño de 13 años, creció y se convirtió en un hombre respetado. Dedicó su vida a escribir la aventura perdida del 4.º viaje, en una biografía en la que su padre salía favorecido. Fue un afamado astrónomo y murió en 1539, dejando una de las bibliotecas más importantes de su tiempo. Pero la resurrección del nombre de Cristóbal Colón no llegó hasta 300 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo.
En 1792, en el tercer centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, se revela que Colón siempre estuvo ahí, y por eso tenemos ese resurgimiento de la leyenda de Colón. El mayor valor de Colón, su resolución, lo llevó a miles de kilómetros al otro lado del océano. Pero ese fue también su mayor defecto. Hasta el día de su muerte, Colón creyó que los descubrimientos que había hecho en lo que ahora llamamos América eran en realidad alguna parte del lejano Oriente. Era alguien que quería ser especial y para ello tuvo que hacerse a la mar, tuvo que desafiar los límites y hacer cosas que nadie había hecho. Al sobrevivir a su cuarto viaje contra todas las expectativas, Colón se demostró a sí mismo que era uno de los exploradores más extraordinarios y tenaces de la historia. Un hombre dispuesto a arriesgarlo todo en busca de lo desconocido.